La entrevista es una técnica cualitativa útil para profundizar nuestro conocimiento acerca de creencias, sentimientos, motivaciones, valores y posibles modos de actuar de individuos o grupos relacionados a nuestra investigación. Lo que nos proporciona la entrevista es información sobre lo que opina una persona o un grupo de personas sobre hechos pasados actuales. Es un diálogo entre una persona que busca información, que es el entrevistador, y otra persona o grupo de personas, los entrevistados, que tienen la posibilidad de darnos datos útiles. La entrevista se lleva a cabo en el momento técnico de la investigación, donde se seleccionan las llamadas técnicas de recolección de datos para luego analizar la información que obtuvimos. No se debe relacionar y confundir a la entrevista con la observación y tampoco se la debe confundir con la encuesta, ya que esta última es una técnica de recolección de datos cuantitativos. Tenemos tres tipos de entrevistas: estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas, siendo estas últimas las más comunes. La entrevista, como dijimos, es una técnica que nos permite tener conocimientos de creencias, sentimientos, motivaciones, valores y conductas de individuos o grupos, que nos da información sobre los aspectos subjetivos de las personas o grupos de investigación. También es un diálogo entre investigador o investigadores y los individuos o grupos en los que se interactúa. En la entrevista, las preguntas que se hacen no son homogéneas y son por lo general abiertas. Sin embargo, también tenemos preguntas cerradas. Un ejemplo de pregunta abierta sería: ¿cómo fue la experiencia durante el viaje? Y un ejemplo de pregunta cerrada sería: ¿te gusta viajar? En la entrevista no son importantes la cantidad o las cifras de las opiniones, sino la explicación de las mismas. Las entrevistas deben ser grabadas en video o en audio o a través de la toma de notas. Las entrevistas se pueden realizar cara a cara, vía telefónica o por medios digitales. ¿Por qué la elegimos? ¿Qué nos aporta? La entrevista es una técnica de investigación que brinda información cualitativa muy relevante para abordar un problema y para cumplir con los objetivos de un estudio de tipo cualitativo. Esta técnica permite obtener información de carácter holístico, es decir, que nos da una visión integral, completa y contextualizada con las palabras y enfoques de él o los entrevistados. La entrevista brinda al investigador la posibilidad de obtener información dada por el entrevistado en la misma situación, pudiendo preguntar nuevamente para profundizar o repreguntar aquello que no quedó claro. Esto es una gran ventaja. Otra ventaja es la facilidad para generar nuevas hipótesis y enriquecer distintos enfoques para el uso posterior de otras técnicas. También debemos tener en cuenta los factores limitantes o desventajas que nos hacen considerar si se debe usar la entrevista o no. Uno de estos factores es el tiempo. Esto porque la entrevista consume mucho tiempo, desde la planificación, la realización y luego el análisis. Esto a veces resulta en más gastos también. La entrevista, al igual que otras técnicas cualitativas, presenta más riesgos de validez y confiabilidad de los datos. Esto porque el entrevistador puede direccionar indirectamente al entrevistado en sus respuestas o los mismos entrevistados no responder con total sinceridad. Podemos decir que para la correcta ejecución de la entrevista hay que tener presentes 6 pasos básicos, los cuales nos servirán de guía para su diseño y ejecución. En un primer momento debemos de establecer qué es lo que se va a investigar, qué es lo que se pretende saber, el tema o problema sobre el cual se va a preguntar. El segundo paso es saber a quiénes vamos a investigar. En otras palabras, identificar y seleccionar a la parte de la población con la cual pretendemos trabajar. En tercer lugar, tenemos la construcción del guión o preguntas de entrevista, que tienen que ser planificadas con anticipación y teniendo en cuenta las características del tipo de entrevista a realizar y del entrevistado mismo. Debemos de tener presentes que las personas a quienes se les aplica la entrevista son consideradas como unidades de observación o de análisis del tema o problema que se está estudiando, por lo que hay que ser rigurosos a la hora de decidir a quién se realiza la entrevista. Como cuarto paso tenemos a la entrevista en sí misma. Al momento de realizar la entrevista es necesario tener correctamente elaborados los 3 pasos previos a este. Durante su transcurso pueden presentarse modificaciones en el orden de las preguntas o respuestas.
o incluso pueden aparecer nuevos temas o subtemas o desvíos del tema. Ante esto, el entrevistador debe ser capaz de realizar una correcta reformulación o elaboración de preguntas, así como también redireccionar la entrevista. Al finalizar, se debe dejar de grabar y consultar al entrevistado si se encuentra satisfecho o si le gustaría agregar algo más. Como quinto paso, una vez realizada la entrevista, se debe proceder a revisar todo el contenido obtenido y verificar que todas las preguntas se encuentren respondidas. De ser así, se pasará a realizar la desgrabación de la entrevista y se comenzará a trabajar con ella. Como entrevistadores, debemos ser capaces de dar cuenta de toda aquella información que tenga que ver con las conductas, las formas, las expresiones, lo no lingüístico. Acerca de la información, debemos tener siempre presentes que estamos realizando interpretaciones subjetivas de otras interpretaciones subjetivas. Como sexto paso, llega el momento de hacer las conclusiones. Aquí se debe de tener en cuenta lo mencionado por el entrevistado y en relación a ello desarrollar las conclusiones que se consideren pertinentes. En el armado del informe final, el entrevistador deberá plasmar la información obtenida, sin omitir datos. Para elaborar un buen informe, se tiene que tener ciertos criterios, que sea completo, claro, preciso e inteligible para el lector. Por último, pero no menos importante, se debe aclarar que al momento de iniciar la entrevista, en paralelo, también se comienza a construir un espacio, un entorno, un ambiente de confianza, el cual va a permitir que el entrevistado se encuentre más cómodo e incluso se sienta en libertad de poder desenvolverse sin miedo a ser juzgado. Luego de haber cumplido con los 6 pasos previamente mencionados, habremos terminado con la entrevista.